Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de Fica Café, la primera de 2025. Hacemos este podcast en un día que es el de la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Un segundo mandato que vamos a analizar en los próximos minutos junto con otros asuntos de actualidad que se reflejan en nuestro último informe trimestral de Tendencias CREAP con el título genérico de La Vuelta de Trump. Y para ello contamos, como siempre, con Daniel Fuentes, nuestro director de CREAP Research, nuestro servicio de análisis. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Aquí estamos. Bueno, estamos aquí y no estamos en la avenida Pensilvania, a esta hora que es cuando está tomando posesión en Washington Donald Trump. Estamos al calorcito del estudio, no como los compañeros de prensa y medios que creo que toda la mañana se han pasado a menos 6 grados. Sí, el frío tremendo. Hay que abrigarse mucho para un acto como este. Bueno, parece que el año 25, así en principio, Daniel, viene cargado de noticias importantes. Pues sí, en muchos frentes. Desde luego, un nuevo mandato en Estados Unidos, con una nueva administración en la que repite Donald Trump 8 años después, y con muchos frentes abiertos en el comercio internacional, en la economía, probablemente... veremos, ¿no? Esto cuando queremos situar en la historia cambios probablemente tan profundos como los que se anuncian, pues hay que esperar un poco a ver qué ocurre con el paso del tiempo, pero en principio sí parece que dentro del orden internacional económico se inicia un nuevo tiempo, ¿no? Yo creo que desde como mínimo los años 70 del siglo pasado pues se inició ese movimiento que todos conocemos como globalización, internacionalización de la economía, en la que se preconizaba la supresión de aranceles, la competencia directa, las negociaciones en mesas multilaterales, el comercio como fuente de progreso global y común. Bueno, eso empieza a ser cuestionado a partir de hoy. Bueno, vamos a ir por partes, si te parece. Segundo mandato de Donald Trump. Desde luego no es una cosa habitual que un presidente salga después de 4 años y que 4 años después de su salida regrese de nuevo a la Casa Blanca, ¿no? Después de lo que ocurrió además con el asalto al Capitolio, recordémoslo, y la condena por el caso Stormy Daniels, ¿no? A pesar de toda esa condena, a pesar del cuestionamiento de Donald Trump, pero ha sido elegido por los norteamericanos de manera además clara, contundente, e inicia un segundo periodo que no sé cómo puedes interpretar un poco a priori cómo se está presentando, cómo se está dibujando esta vuelta de Trump a la Casa Blanca. Yo creo que quizás dos palabras. La primera, desconcierto e incertidumbre. Yo creo que esto nos va a acompañar durante los próximos 4 años. Es un líder que podemos caricaturizar, y en la caricatura uno puede querer anticipar el tipo de personalidad, perfil, reacciones, propuestas. Lo cierto es que en el escaso lapso que va de las elecciones a la toma de posesión ya nos ha desconcertado, ¿no? Con los anuncios sobre Groenlandia, no ha defraudado, sobre Panamá, sobre Canadá, que bueno, nos pueden parecer anecdóticos, caricaturizales, pero detrás de ellos hay intereses, ¿no? Detrás de Groenlandia pues hay un interés sobre el Ártico, no solo sobre los recursos naturales a los que se accede a través de esta enorme isla, sino la ruta de comercio que con el deshielo del Ártico en principio se abrirá, que supone un ahorro de costes de transporte enormes de mercancías por barco, etcétera. Panamá, pues qué vamos a decir, acordaos, hace 3 años ya, 2 o 3 años ya, acordaos cuando aquel barco de contenedor, aquel transportador de contenedores se cruzó por una cuestión técnica, una avería en el canal de Suez. Y afectó muchísimo al comercio mundial, ¿no? Bueno, pues por eso. Entonces, cualquier tensión en torno al canal de Panamá ha de tomarse en serio también en este marco. Y esto llega pues en un momento en el que las 3 grandes áreas económicas del planeta, Estados Unidos, China y Europa, pues tienen que buscar sus nuevos equilibrios.
Europa tiene sus problemas más de orden doméstico que global, pero obviamente también afectan al resto del planeta, de inestabilidad política, de estancamiento secular del crecimiento, de crisis económica estructural fortísima en el core industrial europeo que es Alemania. En fin, una Europa que está dividida, y no pienso solo en el Brexit, pienso pues en las diferencias norte-sur, este-oeste, la manera menos compartida que en otros momentos históricos sobre el proyecto común europeo. En fin, elecciones en Alemania en apenas unas semanas, incertidumbre permanente en Francia, que ya va con su segundo gobierno después de las últimas legislativas y siempre sujeto a una posible moción de censura. En fin, son muchos elementos que no sé si todos ellos se van a despejar en 2025, pero que nos van a tener ocupados buena parte del año. En política interior, ¿qué cabe esperar de este nuevo mandato de Donald Trump? Yo creo que va a hacer mucho hincapié, ya lo ha dicho, en la inmigración y en la política económica, en el proteccionismo de Estados Unidos, para hacerla grande de nuevo, como ha sido su segundo lema de campaña. Y añadiría un tercer elemento de calidad democrática, ¿no?, que nos empieza a preocupar ya no solo en Estados Unidos, es un tema con el que convivimos ya en Europa, en las democracias más consolidadas. Aquello que dábamos por supuesto de esto no tiene retorno, esto no es cuestionable, hemos encontrado unos estándares de convivencia robustos a partir de los cuales buscamos progreso material, progreso social, etc. Bueno, eso está cuestionándose, y probablemente la victoria de Donald Trump en Estados Unidos lo lleva al primer plano. Ya no podemos hablar en términos históricos de que el anterior mandato fue un accidente de la historia. De hecho, probablemente la misión de Biden, su primera misión en términos históricos, era conseguir que efectivamente el primer mandato de Biden pudiera ser presentado como una anécdota en la historia. De Trump, sí. Perdón, exacto, de Trump. Sí. Y eso no ha ocurrido porque repite. Por lo tanto, yo creo que ese tercer elemento sobre calidad democrática, calidad institucional, liberalismo, no en el sentido económico, sino en el sentido político, democrático, yo creo que ahí veremos también tensión. Una palabra sobre inmigración. Está muy relacionado con el ámbito económico. Yo tengo dudas, es muy probable que veamos escenas muy chocantes y que parte de las promesas de repatriación de inmigrantes ilegales se materialicen. Yo creo que algo de esto vamos a ver. Pero también es verdad que Estados Unidos, como Europa, en esto no somos distintos, su sistema productivo depende, entre otros factores, de una mano de obra que en este caso, por cuestiones demográficas y geográficas, pues procede del extranjero. Por lo tanto, yo creo que Trump va a tener que conciliar las dos necesidades, sus promesas más identitarias, más nacionalistas en el ámbito migratorio, con la necesidad de mano de obra barata. Y creo que el mensaje va, y probablemente veremos su eco en economías europeas, el mensaje va unido también a la calidad democrática. Es un poco como vamos a tener ciudadanos de primera división. Esto es un poco duro, pero vamos a tener ciudadanos de primera división y ciudadanos de segunda división. Entonces, que le quede claro a esos otros ciudadanos de segunda división que sí, que están aquí en Estados Unidos, que forman parte de nuestro sistema productivo. En el fondo estamos admitiendo que los necesitamos, pero tranquilos, que probablemente no vais a tener el mismo estatus social y yo creo que por ahí se descosen también las democracias. ¿Te inquieta y desde luego choca la presencia de Elon Musk como inseparable de Trump? No solamente por su gran poder económico, evidentemente, por todos sus entramados de negocio empresariales, sino también por la influencia que va a tener en la transformación de la administración de Estados Unidos. Sinceramente, sí. Lo fácil ahora es decirte que se veía venir. No, yo no lo veía venir. Yo sí veía venir hace un año, hace año y medio, pues que Musk era un elemento influyente en la esfera trumpista, como financiador directo de su campaña y como actor y movilizador de la conversación pública. Esto sí lo veíamos todos. Pero sí me ha sorprendido, ya en la recta final de campaña se veía que su papel era algo más que esto, y ahora se ha confirmado, ¿no? No lo veía tanto como un actor, y lo estamos viendo como un actor, y además con
bueno, con ambiciones que van más allá del ámbito doméstico. Lo hemos visto claramente interfiriendo en la política doméstica del Reino Unido estas semanas, en la de Alemania también. Llegará el momento que interfiera en la francesa, seguramente en la española también. Esto forma parte de una cadena, de un hilo, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser la relación con dos actores internacionales tan importantes, tan fundamentales como China y Rusia, con Xi Jinping y con Vladimir Putin, con el nuevo secretario de Estado que será el senador actual de Florida, Marco Rubio? Lo primero van a ser relaciones bilaterales, van a ser negociaciones, choques de tren, entendimientos, desacuerdos entre hombres fuertes. No van a ser deliberaciones en torno a una mesa multilateral en la que haya dos potencias con mayor peso negociador y otra. No, esto van a ser relaciones de tú a tú en la que paradójicamente a lo mejor asistimos a encuentros y consensos que a priori nos parezcan poco intuitivos. Uh-huh. Pragmatismo. Pragmatismo en función de los intereses de cada una de las partes. Pues pienso, por ejemplo, en la resolución del conflicto de Ucrania. En principio, yo creo que cabe esperar un escenario en el que en la mesa de resolución, no sé si formal, no sé si llegará a verla, pero en la mesa fáctica de los actores que determinen el desenlace de este conflicto, a Europa le va a corresponder un papel muy, muy secundario y todo parece indicar pues, que será un tuya mía entre Estados Unidos y Rusia. No sé qué papel le corresponderá a Reino Unido, porque es verdad que dentro de los países europeos es el que económica y militarmente ha hecho un apoyo más y políticamente más abierto y más considerable. Pero bueno, igual llegamos a soluciones del estilo en el que Putin y Trump llegan a un acuerdo sobre las zonas en conflicto y el resto de Ucrania sujeto a unas condiciones y una Europa pues más de observadora y que de actor. Ahora que hablas de Europa, Daniel, no está en su mejor momento la Unión Europea. Los liderazgos fuertes han desaparecido. Hay crisis, como tú señalabas, en Alemania, en Francia, en fin. La locomotora alemana está gripada. ¿Qué cabe esperar de la relación transatlántica entre la Unión Europea y la nueva administración de la Casa Blanca con la amenaza de aranceles y cómo puede afectar política y económicamente? Bueno, yo creo que Europa y Estados Unidos seguramente no van a pasar por su mejor momento, pero creo que estos vínculos históricos de aliados, no solo militares en su día, y si lo llamamos a la esfera de OTAN, pues también el presente, democráticos, liberales, económicos, comerciales, son muy poderosos y muy fuertes. Yo creo que eso seguirá prevaleciendo. Pero bueno, todo apunta a que se corre el riesgo de ver una relación subrogada, una Europa que en todo caso va a ser más reactiva que proactiva. Esto es lo que apunta al escenario actual. Y una Europa que tendrá que adaptarse a aquellas iniciativas que vengan de Estados Unidos y de China. ¿No? Cuesta ver una Europa liderando debates, conversaciones, más bien pues eso, una Europa reactiva. Parece que Giorgia Meloni puede ser una interlocutora privilegiada con Trump desde Europa. Desde luego es una jefa de gobierno que está invitada hoy a la toma de posesión de Trump. Sí. Cuidado con esto, porque ya lo hemos visto en muchos otros momentos. Claro, la mejor manera de negociar con un fuerte es debilitarlo, y en el fuerte pienso en la Unión Europea, y la mejor manera de debilitarlo es buscar interlocutores alternativos. Sí, ya no digo afines políticamente, porque esto forma parte de la normalidad política, yo ahí no veo nada extraño, sino no buscar los canales formales. Es decir, la interlocución de la Unión Europea es el Consejo Europeo y es la Comisión Europea y el presidente del Consejo en su caso, y hay una representante de política exterior. Bueno, lo hemos visto en otros momentos cuando ha habido conflictos internacionales en los que Estados Unidos ha buscado el apoyo de algunos liderazgos de la Unión para, tratar de
abrir debates internos que debiliten a la otra parte, que no se presenta en las mesas de negociación con una postura unitaria. Ese es el riesgo que yo veo, más allá de que el buen entendimiento entre líderes siempre es deseable, pero... Bueno, por acabar con la noticia del día, sin duda, que es la vuelta, el regreso de Trump a la Casa Blanca, no sé si le preocupa mucho a España, a Donald Trump, más allá de las bases militares aquí instaladas. ¿Cómo crees que va a ser la relación de nuestro país con Estados Unidos en la nueva administración? Pues yo creo que va a ser en línea, bueno, con las singularidades del nuevo presidente de Estados Unidos, pero yo creo que va a estar en línea con lo que hemos visto otros años. A veces tenemos una tendencia muy viciada por la manera en la que analizamos la conversación pública en España, que es siempre muy polarizada, siempre una vida política que siempre ha estado en dos bloques, muy diferenciada, y queremos ver unos hilos invisibles que unen teóricamente a los socialdemócratas españoles con los demócratas de Estados Unidos y a los conservadores españoles con los republicanos de Estados Unidos. Yo no creo que esto sea tanto así. Hemos visto gobiernos de distintos colores que se han entendido mejor o peor, y fíjate, en este último mandato hemos visto dos fases muy distintas. Una administración Sánchez que no se entendía con Biden al principio de su mandato. Acordaos de aquellas escenas, no sé si fue una cumbre de la OTAN, un poco de desencuentro entre Biden y Sánchez, y en otra cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, pues un matrimonio absolutamente bien avenido, ¿no? Íntima, sí. Entonces, bueno, yo no creo que vaya a haber bandazos por el mero hecho de que ahora gobiernen republicanos y antes fuesen demócratas, sino que estará supeditado a los intereses nacionales y europeos de España, vamos. Bueno, seguimos repasando el informe trimestral de tendencias de CREAP que elaboráis desde el Departamento de Análisis del área de Asuntos Públicos de nuestra consultora. España, ¿va a haber presupuestos? A tu juicio, ¿te atreves a hacer apuestas, Daniel? Yo creo que nadie quiere apostar en este terreno. Bueno, no es que me guste o no me guste, forma parte de mi trabajo, entonces tengo que tratar de que el análisis llegue a algún tipo de conclusión o recomendación. Con toda honestidad, lo mismo que hace 3 o 6 meses decía abiertamente que veía más probable presupuestos que no los hubiera. No sé ponerle número a esa probabilidad, pero creo que era el escenario central de análisis, era que hubiera, eso parecía, sí, que hubiera presupuestos. Ya, yo te diría que ya antes del parón navideño las circunstancias empezaban a ser distintas, y ahora mismo, a finales de enero, mi sensación es que es muy difícil. Yo creo que el escenario central de análisis que manejamos aquí es que no va a haber presupuestos generales. Esta es la sensación que tenemos, y bueno, por la información y por el análisis que hacemos, es la conclusión a la que llegamos. Sería, Daniel, segunda prórroga de los presupuestos. Tú, como economista, ¿se puede gobernar con los presupuestos? Se puede, pero ¿se puede gobernar eficazmente? ¿Se puede sacar adelante una acción de gobierno y unos planes con unas cuentas de hace 2 años? Poder se puede, es decir, al final el grado de maniobrabilidad que tiene un Ministerio de Hacienda para abrir programas de crédito, para trasvasar, siempre deja posibilidades, pero no es óptimo. No es óptimo porque estás hablando de, o bien pasar por el Parlamento, y obtener nuevos programas de crédito. Esto es posible si hay mayorías para, pienso en el caso de La Habana, pues ahí habrá consenso y no debería haber problemas para situaciones excepcionales, pero si no estás hablando de sacar de una caja para meter en otra caja, bueno, eso tiene un coste de oportunidad. Claro, hace 2 años hacemos unos presupuestos con unos números, la realidad del país es otra 2 años después. En fin, no es óptimo y tampoco lo es desde un punto de vista de higiene política democrática, ¿no? Lo lógico es que cada gobierno plantee un programa de presupuestos anual y que eso se valide en el Parlamento, y esa es la normalidad democrática, la que llevamos ya muchos años instalados en la excepcionalidad. Recordemos que con Rajoy al menos 2 presupuestos se aprobaron a año en curso, ¿no? a mitad de año. La propia administración Sánchez, por cuestiones de calendario electoral, no los pudo aprobar en el arranque de sus 2 legislaturas
como hubiera sido deseable. Comunidades autónomas como la de Madrid ha estado también 2 años sin presupuestos y otras más grandes. Bueno, yo creo que desde el inicio de la fragmentación parlamentaria y de las mayorías débiles empieza a ser más la regla que la excepción. Sí, es un síntoma, seguramente, de la relación complicada, difícil del gobierno con sus socios. Da la impresión, Daniel, de que el gobierno estuviera ahora, en este momento en el que estamos hablando, en este comienzo de 2025, más solo que nunca en cuanto a la relación con sus aliados, con sus socios de investidura. No pasa por su mejor momento. Tuvo un punto, todos recordaremos la aprobación del paquete fiscal en diciembre, de mucha tensión, en la que al final la mayoría que apoyó la investidura acabó apoyando con diferencias, con diferentes posiciones y con alguna cuestión que quedó pospuesta, como el impuesto a la energía, que pretendía convalidar con un Real Decreto ad hoc posterior, pero grosso modo ese paquete fiscal se salvó y ahí efectivamente muchos vimos, yo personalmente, y en fin, cuando nos equivocamos en los análisis también hay que admitirlo, muchos vimos ahí la primera señal de que, bueno, de manera dificultosa, pero había una mayoría para sacar presupuestos, que iba a ser tensa, y que aquel había sido el primer hito de este proceso y que probablemente después de la aprobación del paquete fiscal veríamos la aprobación de los objetivos de déficit y que empezaría la maquinaria a andar. Lo cierto es que ha pasado ya mes y medio de aquella votación y no hemos visto avances en esa secuencia que permitiría aprobar presupuestos y bueno, y por eso cambiamos nuestra visión sobre la probabilidad de que los haya. ¿Cómo están las cosas, a tu juicio, por lo que tú sabes, a la izquierda, digamos, del Partido Socialista? Las relaciones de Sumar y Podemos son perfectamente descriptibles, se habla incluso del regreso hipotético de Pablo Iglesias, de la crisis política y de fuerza, digamos, ejecutoria de Yolanda Díaz en este momento. ¿Cómo crees que está ese mundo de la izquierda del Partido Socialista ante las nuevas citas electorales, que no son en este año, pero sí que se van a producir a partir del próximo? Yo no sé si Pablo Iglesias volverá o no volverá. Lo que es cierto es que Podemos no va a volver. Podemos se fue para no volver. Volverá otra cosa que se llamará igual, pero aquel proyecto que puso en jaque al bipartidismo, que llegó a ser una amenaza creíble de sorpaso para el Partido Socialista, aquella enmienda, yo diría, generacional, de mayoritariamente jóvenes, pero no solo jóvenes que no se veían representados. Aquella secuencia que empezó con el descontento del 15M, en fin, todo aquel momento corresponde ya a otra etapa de la historia política de España. Entonces, bueno, Podemos ahora es un partido muy de nicho, muy a la izquierda de la izquierda, con unos líderes muy identificados y que bueno, pues tratará de optimizar su discurso, su narrativa, su mercado electoral. Yo creo que es relativamente reducido, no sé ponerle números, un 5% del electorado o algo así, y que su adversario directo en este caso es Sumar, ¿no? Entre Podemos y el Partido Socialista hoy hay una diferencia grande y esa diferencia es un espacio muy goloso de varios millones de votos. Hay, por lo tanto, una rivalidad Podemos-Sumar que carece ahora mismo de un liderazgo fuerte, de incluso yo diría de una visibilidad programática, de una granularidad territorial, en fin, carece de proyecto político que pueda ser electoralmente poderoso. Hay dos tesis aquí, dos tesis contrapuestas. Quienes ven un Partido Socialista capaz de absorber buena parte del voto de Sumar y, por lo tanto, a pesar del desgaste que le puede haber producido esta segunda legislatura a Sánchez, un Partido Socialista que teóricamente podría ser competitivo con el Partido Popular, puesto que lo que pierde por un lado lo puede ganar por el otro, que podría tener, por lo tanto, dificultades para sumar en el bloque, pues porque crece a costa de debilitar a su socio, pero que al mismo tiempo le haría muy competitivo frente al Partido Popular y que, por lo tanto, soñando con un escenario de un PSOE en un 34% del electorado, frente al 31% que tuvo hace año y pico, bueno, pues esas serían sus opciones, ¿no? Y que ya a la izquierda pues quedase un Podemos muy pequeñito. Hay otros analistas que no lo ven así y que lo que ven pues es una
una distribución del voto de Sumar un poco más compleja, en el que una parte, pero no muy significativa, sí pudiese trasvasarse al PSOE, otra parte siguiese siendo leal a ese espacio, que veremos cómo se podría configurar, una parte notable se trasvasase a Podemos y otra parte a la abstención, y que por lo tanto, como suma de todos esos flujos, lo que daría es un bloque de la izquierda incapaz de sumar para formar mayoría. Yo estoy más en esta segunda parte del análisis, creo que me parece un poco más probable. En todas las encuestas que se están haciendo de preocupaciones de los ciudadanos aparece la vivienda como un lugar muy destacado, es decir, afecta a los jóvenes y a los no tan jóvenes. El acceso a la vivienda, bien sea en propiedad o en alquiler, ahora es casi una quimera. Esto está afectando mucho a las personas, a su calidad de vida, a sus economías domésticas. El Partido Socialista, el Gobierno, ha presentado su plan, el Partido Popular el suyo. Parece que si hubiera que elegir una cuestión o que desear algo en lo que pudiera producirse un acuerdo de Estado entre los dos principales partidos, sería este de la vivienda, pero ni siquiera ese problema que afecta a una buena parte de los ciudadanos es capaz de poner de acuerdo nuestras fuerzas políticas. No es solo un problema coyuntural que tiene múltiples dimensiones, porque tiene una dimensión financiera de cómo se canaliza el ahorro y cómo se drena de un ahorro que podría estar financiando inversión productiva y que se va a financiar pues un circuito que sí que genera rentas, pero detrás del cual no se genera empleo, no se genera actividad económica. Digo esto por señalar que no es solo un problema social de primer orden, como tú bien señalas, sino que tiene implicaciones también económicas muy fuertes. Pero yo creo que la idea de fondo, y en esto sería muy bueno, aunque no llegásemos a un pacto de Estado con medidas concretas, yo ya me contentaría con que hubiera cierto consenso en el diagnóstico de cuál es el problema de fondo. Y ese consenso debería partir por una realidad, y es que así como España ha hecho grandes cosas en otros sectores en los últimos 40 años de democracia, o 50 ya, en función de dónde situemos el punto de arranque, las políticas públicas de vivienda han sido un fracaso. Esta es la realidad. Hemos acertado con la sanidad, hemos acertado con la educación, aunque habría mucho que comentar, pero bueno, la foto de los 40 años yo creo que no es mala. Hemos acertado con muchas otras cosas. No hemos acertado con las políticas públicas de vivienda. Esto es una realidad. A veces por inacción y a veces porque se han diseñado políticas que no han sido correctas y que han generado efectos perversos. Estaría bien llegar a ese consenso, y estaría bien llegar al consenso de que si queremos que el sector público tenga la fuerza o la capacidad de ser un actor con influencia a la hora de determinar precios y cantidades en el mercado de la vivienda, pudiera hacerlo de manera directa. Y yo siempre pongo un ejemplo en este caso. Imagínate, Antonio, que no hubiera sanidad pública, que tuviéramos una sanidad 100% privada. Y que eso funciona más o menos bien, pero llega un momento en el que el gobierno dice: necesito o quiero, por presión ciudadana o por sentido común o por objetivos de bienestar, incidir en los precios y en los servicios que da el sector sanitario, porque estoy viendo que parte de la población se queda fuera de esos servicios o que está dejando de ir al médico porque le sale caro, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que un sector público que no tuviera hospitales públicos, médicos, enfermeras, material propio, sería capaz solo a partir de incentivos de conseguir que el sector privado de la sanidad actuase de acuerdo? Muy difícil. Pues es un poco lo que estamos viendo en el sector de la vivienda. ¿Qué herramientas tiene el sector público? Tiene muchas, pero ¿son suficientes para, a través de incentivos fiscales, regulatorios, de seguridad jurídica, consiga que el mercado privado de la vivienda se dirija? Es muy difícil, y por lo tanto yo creo que el punto de partida debería ser pues que deberíamos tener un parque público de vivienda protegida en régimen de alquiler no enajenable, suficientemente significativo como para ser un actor económico importante. En 2025 veremos también la reducción de la jornada laboral, que es uno de los temas que tiene sobre la mesa el Gobierno. Ha habido tensiones muy claras entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y Yolanda Díaz, la vicepresidenta. Ella quería aprobarlo ya de manera inmediata, y Carlos Cuerpo, desde Economía, ha dicho, bueno, es una prioridad del Gobierno, pero vamos por partes, vamos a dar un tiempo para ajustar también esta nueva regulación a la necesidad de las empresas. Es un debate que nos recuerda un poco a aquellos
aquellas tensiones que en su día se vivieron previas a la reforma laboral entre la entonces ministra y vicepresidenta del gobierno Calviño y la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo Díaz. Sí. Es verdad que el momento es distinto, esto parece como una segunda parte de aquello. Bueno, yo creo que tiene, en fin, yo le daría cierta normalidad, ¿no? Iba a decir tiene menos relevancia. Hombre, siempre que hay tensión en estos dos ministerios, pues entiendo que el foco mediático esté puesto ahí. Pero creo que forma parte de la normalidad de cualquier gobierno. Es verdad que en este caso es un gobierno bicolor y por lo tanto, pero históricamente siempre ha habido tensiones entre trabajo y economía, siempre ha habido tensiones entre Hacienda. Bueno, yo diría entre Hacienda y todos los demás. Es un clásico. Dame más, no te doy más, ¿no? Esto es un clásico. No hay. Entonces, bueno, y además, si miras el balance de estos años, oye, más allá del color político con el que queramos verlo, pero lo cierto es que esas tensiones han sido virtuosas. Cuando uno ve el balance de, bueno, al final, ¿qué pasó con la reforma laboral? Pues oye, se podría haber hecho esta reforma laboral, podría haber sido más ambiciosa, se podría haber tocado esto o aquello, pero lo cierto es que el resultado ha sido satisfactorio, ¿no? Hemos visto tensión también sobre la subida del salario mínimo, y es verdad que alguien puede decir, bueno, pero en términos reales no se ha subido tanto como el gobierno pretende hacernos creer, porque solo hablan valores nominales y la inflación se ha comido parte de esa subida, o podría haber sido más gradual o tal. Bueno, lo cierto es que se ha subido el salario el salario mínimo, que estaba muy desacoplado de los estándares europeos, y esto no ha tenido un impacto en el empleo como podíamos temer, etcétera. Bueno, yo creo que mientras esta sea la dinámica y los resultados sean virtuosos, pues no hay más que hablar. ¿Crees que la ofensiva o el conflicto que en este momento tiene planteado el gobierno en el frente judicial, puedo hablar de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, Begoña Gómez, el hermano del presidente, etcétera, ¿les va a pasar factura política? Bueno, factura ya pasa, porque más allá del desenlace judicial, y probablemente esto tenga que ver con la famosa reforma de la ley que pretende reformar la figura de la acusación popular, será controvertida sin duda. Estos procesos tienen dos batallas, la judicial, que tiene su proceso y tendrá su desenlace, pero luego tiene la mediática, ¿no? Entonces, en la mediática claramente ya estás pagando un precio, desde el momento en que estás en los titulares, en el foco, en las filtraciones, en los vídeos, las declaraciones, los debates, etc. Y que además de manera permanente. De manera permanente, esto ya supone un desgaste. Yo, en fin, con toda la prudencia, puesto que casi todos estos procesos están en la fase de sumario todavía, o sea, no se ha iniciado todavía el juicio propiamente dicho. Están los jueces viendo qué es lo que hay. En fase de instrucción. De instrucción. Pero yo haría una distinción entre el caso aparentemente claro de corrupción, que Koldo, Ábalos, Aldama, eso es un caso de corrupción. Y por lo tanto eso tiene su desgaste y su asunción de responsabilidades políticas, del que no sabemos exactamente hasta dónde llega, cuáles son las implicaciones de los imputados, pero no tenemos dudas de que eso es un caso de corrupción, de corrupción. Y luego tienes los otros casos que yo creo que van aparte, ¿no? El que afecta a la mujer del presidente del gobierno y a su hermano. Bueno, veremos qué recorrido judicial tiene. Yo ahí veo más una batalla mediática que un problema de fondo jurídico o penal. Yo no sé si esto tiene recorrido penal, no lo sé, lo veremos. Pues lo veremos. ¿Qué análisis haces de la labor de oposición que está ejerciendo el Partido Popular? A ver, es cierto que con un gobierno que carece de mayoría parlamentaria estable, la tuvo en el momento de la investidura, la tiene en sesiones puntuales, claves, pero lo cierto es que no hay una mayoría parlamentaria que acompañe el proyecto político del gobierno. Esto es evidente, y por eso dudamos mucho de que pueda haber presupuestos, y por eso muchas votaciones están ligadas a una incertidumbre hasta el último minuto. Bueno, es normal, por lo tanto, que en este escenario el principal partido de la oposición pues aprovecha la debilidad del gobierno y tense las cuerdas y lo quiere hacer caer. Bueno, esto forma parte de la vida política. Es lo suyo, ¿no? Entonces, esto no debe... Que es su obligación, claro, como oposición. Yo creo que lo que dentro de ese marco, que insisto que es sano, y probablemente sea
las cosas más enriquecedoras que tiene la democracia, porque garantiza la alternancia y garantiza la supervisión del gobierno y garantiza que no haya proyectos políticos que se perennicen. Y, en fin, yo creo que en el fondo es virtuosa. Pero también es verdad que cuando uno quiere ser alternativa de gobierno y no solo oposición, que yo creo que es lo que corresponde a la figura y al proyecto que lidera Feijóo, no es solo oposición, es alternativa de gobierno. Él aspira legítimamente y probabilísticamente, yo diría, a ser el próximo presidente del gobierno. Y yo creo que sería bueno que, además de la labor de oposición, hiciera una labor de alternativa de gobierno y que, por lo tanto, unos mínimos de entente en algunos temas de Estado tuviéramos, ¿no? Y pienso pues en lo durísimo y lo tremendamente complejo que fue renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que esa oposición fue excesiva desde un punto de vista institucional y de calidad democrática. Pienso que en el tema de la vivienda hay puntos mínimos de acuerdos en los que se podía avanzar en la cooperación entre administraciones públicas. Recordemos que al final la competencia ejecutiva de estas políticas está en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, por lo tanto, ahí si no hay cooperación entre los grandes partidos es muy difícil. El PP tiene 12 comunidades autónomas. Claro, y las grandes, ¿no? Pues de Andalucía, Valencia, Madrid, etc. Entonces, desde este punto de vista, en fin, lo que la historia de los últimos 40 años nos viene a decir es que cuando el Partido Socialista es quien lidera la oposición, hay una actitud un poco más proclive a llegar a acuerdos de Estado, a pactos, a tender la mano, y que cuando es el Partido Popular quien lidera la oposición es mucho más dura, más visceral y con menos posibilidades. Esto es factual, no estoy haciendo aquí una lectura ideológica. Y bueno, eso yo creo que es una de las debilidades de nuestro sistema institucional. En el informe trimestral de tendencias de CREAP seguís de una manera muy cercana cada trimestre la situación en Cataluña, la realidad de Cataluña. ¿Cómo está en este momento, a tu juicio? Pues no hay más que ver el seguimiento mediático de Cataluña. Hace un año toda la vida política española pasaba por el epicentro, estaba en Barcelona y todas las semanas era Cataluña. Eso ha pasado a un segundo plano, ya no ocupa las portadas. En Madrid se habla muchísimo menos de Cataluña y la sensación que tenemos todos, yo creo que dentro y fuera de Cataluña, es que se ha abierto ya no siquiera una página distinta, un capítulo entero distinto, un capítulo entero. Un capítulo entero que yo creo que todavía está en una primera fase de alivio, ¿no? De, vale, por fin, ya. Pero que tiene temas sin resolver. Para empezar, el nuevo gobierno en Cataluña no tiene presupuestos y no tiene una mayoría parlamentaria suficientemente sólida como para llevar adelante un programa político, vamos a decir, de 2 legislaturas, transformador, etcétera, que es a lo que yo entiendo que aspira el actual gobierno en Cataluña. Así que yo sí que creo que volveremos a ver tensiones en Cataluña, pero ya dentro del marco pues de un gobierno no cuestionado, con una hoja de ruta, pero con una debilidad parlamentaria pues que le obliga a hacer cesiones, a negociar, a pactar y probablemente pues se lleve más de un revolcón pues porque no tiene la mayoría que quisiera tener en el Parlamento catalán. Pero más allá de eso, tenemos la constante dependencia de la mayoría parlamentaria en Madrid con respecto a Puigdemont. Eso no ha cambiado. Bueno, estamos terminando este repaso al informe de tendencias. Tú señalabas al comienzo de nuestra conversación, Daniel, elecciones en Alemania, el 23 de febrero concretamente, con unas perspectivas muy favorables a AfD, el Partido Alternativa para Alemania de extrema derecha. ¿Resulta preocupante la situación de Alemania en este momento y su crisis política y económica? Sí, yo creo que mentiríamos si dijésemos que es una crisis más. Desde el punto de vista económico no es una crisis más. Hace poco conocimos ya los datos definitivos de Contabilidad Nacional de Alemania para el conjunto de 2004, menos 0,3% de crecimiento por segundo año consecutivo de recesión. Que aquí esto lo vemos ya muy de lejos. Tenemos en tasas de crecimiento del 3%, el empleo al 2,5%, 500.000 de afiliados anuales
a la seguridad social, el IPC otra vez en torno a los 2 y pico %, en fin, las constantes vitales de la economía española normalizadas, positivas, razonablemente, pero Alemania llevan 2 años consecutivos de recesión económica, con además pérdida de poder adquisitivo, inestabilidad política, incapacidad también de sacar presupuestos generales. Francia, Alemania y España entran en 2025 sin presupuestos generales, 3 de las 4 grandes economías europeas. ¿Qué es lo que históricamente pienso desde la reunificación de Alemania hasta ahora, ha sido un hecho diferenciador de la política alemana? Su capacidad para llegar a acuerdos, a consensos y a gobiernos estables. Eso lo hacía distinto. Bueno, por otros caminos iba a decir, era el ejemplo contrario a Italia, pero en Italia también hay una cultura pactista de otra manera y probablemente más caótica, más inestable. Pero esto es lo que estamos mirando un poquito con recelo, ¿no? ¿Será capaz Alemania una vez más de configurar un gobierno estable con un proyecto político visible, con unos acuerdos como están acostumbrados, que se detallan, ¿no? Y hay una hoja de ruta política para los próximos 4 años? ¿O vamos a ver algo inesperado, como hemos visto en el Brexit, como hemos visto con Trump, como estamos viendo en Francia, como hemos visto en Italia? Esta es un poco la duda que tenemos. Si quien gane las elecciones, presumiblemente los demócratas cristianos, van a tener apoyos suficientes como para sacar adelante un proyecto político convencional, vamos a decirlo así, que no tenga la necesidad de apoyarse en alternativa para Alemania. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, y Francia. Tú has vivido muchos años en Francia, conoces muy bien ese país, inestabilidad absoluta. ¿Cómo ves al gobierno de François Bayrou? Mira, cada vez que veo las últimas actualidades de la vida política francesa, pienso en lo oportuno y lo acertado que estuvo el legislador español en los años 70 cuando decidió que la moción de censura debía legislarse de manera constructiva. Era que moción de censura constructiva. Exactamente, debería legislarse en esos términos. Que no es el caso en Francia, y tienen, en la Cuarta República Francesa sucedió lo que parece que empieza a suceder ahora, ¿no? Gobiernos absolutamente inestables que apenas duraban unos meses, que caían, que la moción simplemente consistía en unirse para derribar a quien hoy, y eso pues imposibilita cualquier proyecto político. Yo no sé lo que va a durar Bayrou. Tiendo a pensar que va a durar más de lo que lo hizo Barnier. Creo que hay un giro en el Partido Socialista francés que se ha desmarcado de la Francia insumisa, de Mélenchon, en esta última propuesta de censura a Bayrou. Si no, el propio Bayrou habría caído, yo creo que batiendo incluso el récord de Barnier en el gobierno. Entonces, yo creo que Bayrou tendrá cierta longevidad, pero en un marco de bloqueo institucional y de falta de mayoría parlamentaria, por el cual difícilmente Francia puede sacar proyectos legislativos ambiciosos en el año que tiene por delante. Y dispuesto a hacer cesiones tan importantes como el replantear nuevamente la edad de jubilación, por ejemplo. Ese es un poco parece que el precio a pagar que los partidos de izquierda le piden al macronismo. Estamos dispuestos a entrar en el juego, pero el precio que queremos es que reconsideres esa reforma del sistema de pensiones, que recordemos, por singularidades del sistema francés, que se aprobó sin mayoría parlamentaria. Es una reforma que se aprobó sin mayoría parlamentaria. Claro, eso deja cicatrices duraderas. Bueno, Daniel, y no podemos terminar esta conversación sin hacer referencia, ni vamos a olvidar nunca, a los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Eso implica la actuación de la Administración Autonómica de Carlos Mazón, tan discutida, con razón en muchísimos casos. Implica a la Administración Central, implica un esfuerzo económico, una voluntad política, pero no podemos dejar de lado lo que ocurrió a finales de octubre en la Comunidad Valenciana, y me gustaría que termináramos con esa reflexión. Sí, yo creo que 2025 tiene que ser el año de la reconstrucción de estas áreas afectadas, y tengo la sensación de que hay 2 debates que son paralelos, o 2 realidades que son paralelas. Una, la de las distintas administraciones públicas sobre el terreno, con sus ayudas, con sus militares que todavía están allí, que seguirán estando, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una realidad. Y luego la
las acusaciones de parte de unos y otros sobre asunción de responsabilidades. Eso los ciudadanos dictarán lo que tengan que dictar el día que tengan que votar, pero lo importante es que la reconstrucción sea efectiva, duradera y lo más rápida posible. Sí, sobre todo lo más rápido posible para atender a esas personas que lo perdieron absolutamente todo en esta catástrofe de La Dana. Pues hemos hecho un repaso, como hacemos cada 3 meses, del informe trimestral de tendencias de CREAP que elabora nuestra unidad de análisis dentro del área de asuntos públicos y que esa unidad de análisis la dirige Daniel Fuentes, a quien agradecemos otra vez más que nos hayas analizado todo lo que tiene que ver con la política nacional, internacional y con la nueva etapa que se abre a partir de hoy mismo en la Casa Blanca con la llegada por segunda vez de Donald Trump. Gracias, Daniel. A vosotros, aquí estamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Recuerden que ese informe pueden ustedes leerlo y hacer uso de él en la página web de CREAP. Por nuestra parte nada más, agradecerles su atención y despedirnos hasta una próxima edición de Fika Café. Hasta entonces. Fika Café. Nos une la comunicación.